Hubo un día en la historia en que el pueblo de Dios, aquel que había visto el mar abrirse, que había conquistado la tierra prometida y levantado un reino glorioso bajo David y Salomón, se partió en dos. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, una sola nación, ahora dividida. Fue una ruptura que no solo marcó la política de Israel, sino que cambió para siempre la historia bíblica y el rumbo espiritual del pueblo escogido. ¿Alguna vez has sentido lo que es vivir dividido? Un corazón roto, una familia fragmentada, una fe debilitada. Eso mismo vivió Israel. La división trajo guerras, idolatría, injusticia y finalmente el exilio. Lo que comenzó como un reino fuerte se transformó en 2 pueblos debilitados, incapaces de mantenerse fieles a Dios. Pero en medio de la oscuridad, la voz de los profetas resonaba con esperanza, porque aunque los hombres rompieron la unidad, Dios nunca rompió su promesa. La división no era el final, sino parte del camino hacia algo mucho más grande, el anuncio de un Rey eterno que vendría a unir no solo a Israel y Judá, sino a todas las naciones bajo un mismo reino de justicia y paz. Hoy vamos a recorrer juntos esta historia completa, desde la gloria hasta la caída, desde el dolor hasta la esperanza, y descubrir por qué la división de Israel y Judá cambió la Biblia para siempre. ¿Y qué significa eso para tu vida hoy? Antes de comenzar esta increíble historia, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y actives la campanita, porque aquí compartimos relatos bíblicos que transforman vidas. Déjame también un comentario con la frase: quiero aprender más de la palabra de Dios. Escríbelo ahora mismo y repítelo en los comentarios, porque así este mensaje llegará a más personas que necesitan escuchar esta verdad. 1. El inicio con Abraham. En los comienzos de la historia bíblica, cuando las ciudades crecían y los pueblos buscaban levantar su nombre por encima de los demás, hubo un hombre que escuchó una voz diferente, una voz que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Ese hombre se llamaba Abraham y vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad rica y poderosa, pero entregada a la idolatría y a los dioses falsos. Allí, en medio de un pueblo que adoraba imágenes de barro y de piedra, el Dios verdadero se le apareció con una promesa sorprendente. Le dijo: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Imagina ese momento. Abraham, ya con 75 años, debía tomar una decisión radical. Dejar todo lo que conocía, abandonar la seguridad de su hogar y caminar hacia lo desconocido, confiando solamente en la voz de Dios. Y lo más impactante es que él obedeció sin cuestionar. Junto con su esposa Sarai, su sobrino Lot y todos sus siervos, emprendió un viaje hacia lo que más tarde sería llamado la Tierra Prometida. Ese primer paso de fe no fue fácil. Piensa en lo que significaba para un hombre de edad avanzada salir sin un mapa, sin saber a dónde exactamente llegaría, solo con la promesa de Dios en el corazón. Sin embargo, ese acto de obediencia fue el inicio de una historia que marcaría el destino de Israel, de Judá y de todas las naciones. Dios no solo le prometió una tierra, sino también un hijo, algo que parecía imposible porque Sarai no podía concebir. Pero Dios le aseguró que de su descendencia nacería un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Abraham, a pesar de las dudas que podían asaltarlo en la noche, creyó, y esa fe le fue contada por justicia. Con el tiempo, Dios cambió su nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, y a su esposa Sarai la llamó Sara, princesa. Y aunque el cumplimiento de la promesa tardó años, finalmente nació Isaac, el hijo de la promesa,
confirmando que lo que Dios dice siempre se cumple. Así comenzó la historia del pueblo elegido. No nació de un reino poderoso ni de un ejército invencible, sino de un hombre que se atrevió a creerle a Dios y caminar en obediencia. El viaje de Abraham no fue solo físico, fue espiritual, y puso el fundamento de lo que después serían las 12 tribus de Israel, de donde saldrían reyes, profetas y, en el tiempo perfecto, el Mesías prometido. En 2, la formación del pueblo en Egipto. Con el paso de los años, la promesa de Dios a Abraham comenzó a cumplirse a través de sus descendientes. Isaac tuvo a Jacob, y Jacob fue padre de 12 hijos, que se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Pero la historia tomó un rumbo inesperado, cuando uno de esos hijos, José, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto. Lo que parecía una tragedia, Dios lo transformó en bendición. En Egipto, José pasó por momentos de humillación y sufrimiento, pero finalmente fue exaltado por el faraón hasta convertirse en gobernador, el segundo en mando de toda la nación. Gracias a la sabiduría que Dios le dio para interpretar sueños, José anunció 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre, y así Egipto se preparó para sobrevivir a la gran hambruna que azotó la región. Fue precisamente esa hambruna la que llevó a Jacob y a todos sus hijos a buscar alimento en Egipto. Allí, en un encuentro cargado de emoción y perdón, José reveló a sus hermanos quién era en realidad. Lo que ellos habían hecho para destruirlo, Dios lo usó para preservar la vida de todo su pueblo. Así, la familia de Jacob se estableció en Egipto, en la fértil tierra de Gosén, donde prosperaron y crecieron. Con el tiempo, aquella familia de unas 70 personas se convirtió en una multitud. El pueblo de Israel se multiplicó tanto que llenó la tierra de Egipto. Sin embargo, tras la muerte de José y del faraón que lo conocía, se levantó un nuevo rey que no recordaba todo lo que José había hecho por la nación. Y al ver la gran cantidad de israelitas, el faraón temió que se volvieran más poderosos que los egipcios y decidió esclavizarlos. La vida del pueblo cambió drásticamente. De ser invitados y honrados, pasaron a ser esclavos, obligados a trabajar en la construcción de ciudades, soportando cargas pesadas y castigos crueles. El faraón incluso ordenó que todos los hijos varones que nacieran fueran arrojados al río Nilo, en un intento de frenar su crecimiento. Pero en medio de esa oscuridad, Dios no se olvidó de su pueblo. Cada lágrima, cada clamor y cada sufrimiento fueron escuchados en el cielo. Israel no era un pueblo cualquiera, era el pueblo del pacto, descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, a quienes Dios había prometido una tierra y una herencia eterna. El horno de la esclavitud en Egipto fue el escenario donde Israel dejó de ser solo una familia y se transformó en un pueblo. Un pueblo que clamaba día y noche pidiendo liberación y que pronto vería la poderosa mano de Dios levantarse en su favor a través de un libertador, Moisés. 3. La tierra prometida y los jueces. Después de largos años de esclavitud en Egipto y de un éxodo marcado por milagros extraordinarios, el pueblo de Israel, guiado por Moisés, llegó hasta las puertas de la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, Moisés no entró, porque Dios había determinado que su misión terminaba allí, en el desierto, tras guiar y preparar a las tribus para la vida en libertad. Fue entonces cuando el liderazgo pasó a Josué, un hombre de fe y valentía que había sido discípulo cercano de Moisés. Josué condujo al pueblo a cruzar el río Jordán. Ese cruce no fue simple, fue otro milagro. Las aguas se detuvieron en seco para que todo Israel pasara como lo había hecho antes en el Mar Rojo. Ese momento confirmó que el Dios que los había liberado de Egipto también sería el mismo
que los conduciría a conquistar la tierra prometida. La primera gran batalla fue contra Jericó, una ciudad fortificada con muros enormes e imposibles de derribar con fuerzas humanas. Pero Dios dio una estrategia diferente: marchar alrededor de la ciudad una vez por 6 días, y al séptimo día dar 7 vueltas y gritar al unísono. El pueblo obedeció, y al sonar las trompetas, los muros se derrumbaron. No fue con espadas ni con ejércitos poderosos, fue con la fe en el poder de Dios. Así comenzaron las conquistas. Israel tomó posesión de la tierra, derrotando a reinos enemigos y asentándose en el lugar que fluía leche y miel. Cada tribu recibió su herencia, y Jerusalén, aunque todavía no era la capital, ya empezaba a destacarse como un lugar clave. Pero después de la muerte de Josué, el pueblo enfrentó un nuevo desafío: vivir sin un líder fijo. Fue una etapa de altibajos. Cuando los israelitas obedecían a Dios, prosperaban y vencían. Pero cuando se apartaban y adoraban a los dioses paganos de los pueblos vecinos, sufrían derrotas, opresión y esclavitud. Entonces clamaban, y Dios levantaba jueces, hombres y mujeres llenos de su espíritu, que los liberaban y los guiaban de nuevo hacia la fe. Entre esos jueces se destacan figuras poderosas como Débora, una mujer sabia y valiente que lideró al pueblo en tiempos de guerra; Gedeón, que con solo 300 hombres derrotó a un ejército inmenso, demostrando que la victoria no depende de la cantidad, sino de la confianza en Dios; y Sansón, el hombre de fuerza sobrenatural, que aunque tuvo debilidades humanas, fue usado por Dios para enfrentar a los filisteos. La época de los jueces duró varios siglos y fue marcada por un ciclo constante: pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Cada vez que Israel se olvidaba de Dios, sufría bajo sus enemigos. Pero al clamar de nuevo, el Señor mostraba misericordia y levantaba un libertador. Esta etapa dejó claro que Israel necesitaba más que jueces temporales. Necesitaba un rey que uniera al pueblo bajo una misma fe y que estableciera orden en medio de la constante inestabilidad. Esa necesidad abriría el camino hacia la monarquía, el reinado de Saúl, David y Salomón, que marcaría el próximo capítulo de la historia de Israel y Judá. Si esta historia está tocando tu corazón, haz una pausa un segundo y verifica si ya estás suscrito al canal. Dale al botón de me gusta para que este mensaje llegue a más personas, y cuéntame en los comentarios: la historia de Israel y Judá me inspira a confiar en Dios. Escribe esa frase, repítela en los comentarios, y juntos ayudaremos a que más personas reciban esta palabra de vida. 4. El clamor por un rey. Después de la época de los jueces, Israel vivía en un ciclo constante de inestabilidad. Cuando había un juez levantado por Dios, el pueblo caminaba en orden y victoria. Pero al morir aquel juez, los israelitas volvían a caer en idolatría y confusión. Cada tribu parecía ir por su propio camino, sin un liderazgo firme que los uniera como nación. Fue en ese contexto que surgió un clamor nuevo: queremos un rey. El pueblo miraba alrededor y veía que todas las naciones vecinas tenían un monarca, alguien que los guiaba en la guerra, que dictaba leyes y que representaba la fuerza y la gloria de la nación. Israel, en cambio, solo tenía jueces temporales y sacerdotes que transmitían la voluntad de Dios. Ese deseo no surgió de la fe, sino de la comparación y del orgullo. El pueblo no quería depender solo de la voz invisible de Dios. Querían un líder humano que se sentara en un trono, que marchara al frente de sus ejércitos, que los hiciera sentir como las demás naciones. El profeta Samuel, el último juez de Israel, recibió este pedido con dolor en su corazón. Para él era un rechazo, como si su liderazgo no hubiera sido suficiente. Pero Dios le habló con claridad: no te han desechado a ti, me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. En otras palabras,
Lo que Israel pedía no era simplemente un rey humano. Era reemplazar la autoridad directa de Dios por un hombre de carne y hueso. A pesar de esto, el Señor permitió que se cumpliera el deseo del pueblo, pero no sin antes advertirles. Samuel les dijo: «El rey que ustedes piden tomará a sus hijos para la guerra, a sus hijas para servir en sus casas, cobrará impuestos y ustedes mismos clamarán por causa de él, pero el Señor no los escuchará en aquel día». Aún con estas advertencias, el pueblo respondió con firmeza: «No importa, queremos un rey sobre nosotros». Y así comenzó la etapa de la monarquía en Israel. Dios instruyó a Samuel para ungir al primer rey. Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, alto, fuerte y de apariencia impresionante. A los ojos humanos parecía el candidato perfecto, un líder que podía inspirar respeto y temor en sus enemigos. El pueblo estaba emocionado porque por fin tenían lo que tanto anhelaban. Pero detrás de esa emoción se escondía un problema profundo. Habían preferido parecerse a las naciones antes que confiar plenamente en Dios como su rey. El reinado de Saúl sería el inicio de una nueva etapa, una monarquía que traería victorias, pero también errores y dolor. Fue el resultado del clamor del pueblo que no supo esperar ni conformarse con la guía directa del Señor. 5. David, el rey que unió a las tribus. El primer rey de Israel, Saúl, comenzó con humildad, pero pronto la desobediencia y el orgullo lo alejaron de Dios. Fue entonces cuando el Señor decidió levantar a un nuevo rey, uno que no se midiera por su estatura ni por su apariencia, sino por lo más profundo de su corazón. Dios envió al profeta Samuel a la casa de Isaí en Belén. Allí, uno a uno, pasaron los hijos mayores, hombres fuertes, altos y con apariencia de guerreros. Pero Dios le dijo a Samuel algo que marcaría toda la historia: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Finalmente, Samuel pidió ver al menor, aquel que ni siquiera había sido llamado porque estaba cuidando ovejas en el campo: David. Un joven sencillo, pastor, acostumbrado a enfrentar leones y osos para defender su rebaño. Aquel muchacho fue ungido en secreto como el futuro rey de Israel. David comenzó a destacarse en la corte de Saúl primero como músico, tocando el arpa para calmar los tormentos del rey, y después como guerrero. El momento decisivo llegó cuando un gigante filisteo, Goliat, desafió al ejército de Israel. Mientras todos temblaban de miedo, David se presentó confiado en el nombre del Señor. Con una simple honda y una piedra derribó al coloso, demostrando que la victoria no depende de armas ni de fuerza, sino de la fe en Dios. Esa hazaña lo convirtió en un héroe popular, pero también despertó los celos de Saúl, que comenzó a perseguirlo incansablemente. David vivió años de pruebas, huyendo por desiertos y cuevas, siempre fiel a Dios y sin levantar su mano contra el rey, aunque tuvo varias oportunidades de hacerlo. Esa paciencia y respeto a la voluntad divina forjaron en él el carácter de un verdadero líder. Finalmente, tras la muerte de Saúl en batalla, David fue reconocido primero como rey en Hebrón y luego, poco a poco, fue uniendo a todas las tribus bajo un mismo gobierno. Uno de sus logros más grandes fue conquistar Jerusalén, una ciudad que hasta entonces estaba en manos jebuseas. Allí estableció su capital y trasladó el Arca del Pacto, convirtiendo a Jerusalén no solo en el centro político, sino en el corazón espiritual de Israel. El reinado de David estuvo lleno de victorias militares. Extendió las fronteras, derrotó a los filisteos y consolidó un reino fuerte y respetado. Pero más allá de sus conquistas, lo que lo hizo único fue su profunda relación con Dios. David componía salmos, oraba, danzaba con gozo ante el Señor, y aun en sus errores siempre buscaba arrepentirse y regresar a la presencia de Dios. Fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios,
no porque fuera perfecto, sino porque siempre reconocía su dependencia del Señor. Y bajo su reinado, por primera vez, Israel se vio verdaderamente unido como una nación sólida, con una fe y un propósito común. Así, David se convirtió no solo en un rey, sino en un símbolo eterno del liderazgo bajo la guía de Dios. De su descendencia vendría la promesa más grande, el Mesías, Jesús, que reinaría para siempre sobre un reino sin fin. 6. Salomón y el templo. Cuando el rey David terminó sus días, el trono de Israel pasó a su hijo Salomón, fruto de la unión con Betsabé. Desde el inicio, su reinado estuvo marcado por un deseo profundo. No pidió riquezas, ni una larga vida, ni venganza contra sus enemigos. En una noche, Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Y Salomón, con humildad, pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Ese pedido agradó tanto al Señor que no solo le dio sabiduría incomparable, sino también riquezas, honra y paz. Así comenzó la etapa más esplendorosa de Israel, el reinado de Salomón. Su sabiduría se volvió famosa en todo el mundo. Desde lugares lejanos venían a escuchar sus consejos y decisiones. Una de las historias más recordadas fue la del juicio entre dos mujeres que reclamaban ser la madre del mismo niño. Salomón pidió una espada y dijo: «Partan al niño en dos y den la mitad a cada una». Ante esas palabras, la verdadera madre gritó: «¡No lo maten! Denlo a ella». Con esa reacción, Salomón reveló quién era la madre legítima. Ese juicio se convirtió en un ejemplo eterno de discernimiento. Pero el logro más grande de su reinado fue la construcción del templo en Jerusalén, un sueño que su padre David había anhelado pero que Dios reservó para su hijo. Salomón organizó a miles de trabajadores, artesanos y arquitectos, importando madera de cedro del Líbano y piedras preciosas. El templo se levantó majestuoso, recubierto de oro y adornado con detalles finísimos. Era el lugar donde la presencia de Dios habitaría en medio de su pueblo. Cuando el templo estuvo terminado, Salomón reunió a todo Israel y llevó el arca del pacto al lugar santísimo. Y en ese momento ocurrió algo impresionante. Una nube llenó la casa de Jehová, y la gloria del Señor descendió con tanto poder que los sacerdotes no pudieron permanecer en pie. Era la confirmación de que Dios aprobaba esa obra y habitaba en medio de su pueblo. Durante muchos años, Israel disfrutó de paz, prosperidad y grandeza bajo el reinado de Salomón. El comercio floreció, las alianzas se multiplicaron y Jerusalén se convirtió en una ciudad reconocida internacionalmente. La reina de Sabá viajó desde tierras lejanas para comprobar si la fama de Salomón era cierta. Al ver su sabiduría, las riquezas de su palacio y el esplendor del templo, confesó que ni siquiera la mitad le había sido contada. Sin embargo, con el paso del tiempo, el corazón de Salomón se fue desviando. Amó a muchas mujeres extranjeras y permitió que trajeran consigo sus ídolos y prácticas paganas. Lo que comenzó con fidelidad terminó con tibieza espiritual. El hombre más sabio del mundo cayó en la trampa de la idolatría y esa debilidad abrió la puerta a la división que vendría después de su reinado. El esplendor de Salomón mostró lo grande que podía llegar a ser Israel cuando caminaba en obediencia, pero también reveló la fragilidad del corazón humano cuando se aleja de Dios. El templo quedó como símbolo eterno de la gloria de Dios, pero la historia de Salomón fue una advertencia. No basta con comenzar bien, hay que mantenerse fiel hasta el final. 7. La división del reino. El reinado de Salomón había sido esplendoroso, lleno de riquezas, sabiduría y gloria. Sin embargo, al final de sus días, cuando permitió que la idolatría entrara en Israel por causa de sus muchas esposas extranjeras, se sembró la semilla de una futura división.
Dios, en su justicia, le dijo que no quitaría el reino en sus días por amor a David, su padre, pero que después de su muerte, el reino sería dividido. Al morir Salomón, su hijo Roboam subió al trono. Era joven e inexperto, y su primera gran decisión marcaría para siempre el destino de Israel. El pueblo vino a él con una petición justa. Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Alivia tú ahora algo de esa carga dura, y te serviremos. Era un momento crucial. Si Roboam mostraba compasión, habría unidad. Si mostraba dureza, el pueblo se rebelaría. Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre, y ellos le dijeron: si hoy eres siervo del pueblo y les hablas con bondad, ellos serán tus siervos para siempre. Pero Roboam rechazó esa sabiduría y prefirió escuchar a los jóvenes que habían crecido con él, quienes le aconsejaron responder con arrogancia: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones. Cuando el pueblo escuchó esas palabras, la herida se abrió. 10 tribus se rebelaron inmediatamente y proclamaron como rey a Jeroboam, un hombre que había sido siervo de Salomón, pero que ya contaba con apoyo popular. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a Roboam en Jerusalén. Así, el reino se dividió en dos. El reino del norte, Israel, con capital en Samaria, formado por las 10 tribus rebeldes. El reino del sur, Judá, con Jerusalén como capital, bajo el linaje de David. Esta división no fue un simple conflicto político, fue una herida profunda en el pueblo de Dios. 2 naciones que habían sido una sola familia, ahora caminaban separadas, muchas veces enfrentadas como enemigos. Jeroboam, temiendo que su pueblo viajara a Jerusalén para adorar en el templo, levantó 2 becerros de oro en Betel y en Dan, y dijo: estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. Con esa acción, introdujo oficialmente la idolatría en el reino del norte, apartando al pueblo de adorar al verdadero Dios en el templo de Jerusalén. Mientras tanto, en Judá, Roboam fortaleció la ciudad de Jerusalén y mantuvo el templo como centro espiritual. Sin embargo, incluso en el reino del sur, la fidelidad no siempre fue constante y también se introdujeron prácticas paganas en diferentes épocas. La división del reino marcó el inicio de una larga historia de reyes, profetas y conflictos. Israel y Judá, que habían sido hermanos, ahora seguirían caminos separados, uno en constante rebelión contra Dios y el otro con altibajos de fidelidad. Y aunque la separación trajo guerras, idolatría y debilidad, también fue el escenario donde Dios levantó profetas poderosos para llamar a su pueblo al arrepentimiento. La promesa de Dios a David seguía en pie. Un descendiente suyo reinaría eternamente, pero mientras tanto, la división mostraba que cuando el pueblo se aparta de la voluntad de Dios y sigue su propio orgullo, las consecuencias siempre son dolorosas. Haz una pausa un momento. ¿Ya te aseguraste de estar suscrito al canal? Si aún no lo hiciste, este es el momento perfecto. Dale también me gusta a este video, porque así ayudas a que esta enseñanza llegue a más personas. Y déjame en los comentarios la frase: quiero permanecer fiel a Dios. Escríbelo y repítelo, porque cada comentario hace que este mensaje alcance a alguien que hoy necesita escuchar esta verdad. 8. Israel, el reino rebelde. Tras la división del reino, las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel bajo el liderazgo de Jeroboam. Desde el inicio, este reino tomó un rumbo espiritual equivocado. Temiendo que su pueblo volviera a Jerusalén para adorar en el templo y así se reconciliara con Roboam, Jeroboam decidió levantar 2 altares con becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Les dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Ese acto fue una traición directa al pacto con Dios. Desde entonces,
El reino del norte se caracterizó por la idolatría, alejándose de los mandamientos y mezclando la adoración al Señor con prácticas paganas. No hubo un solo rey en Israel que caminara plenamente conforme a la voluntad de Dios. Todos, de una u otra forma, perpetuaron el pecado de Jeroboam. Dios, en su misericordia, no dejó a Israel sin advertencias. Levantó profetas poderosos que denunciaron la corrupción, la injusticia y la idolatría. Uno de los más conocidos fue Elías, un hombre de fuego que se enfrentó directamente al rey Acab y a su esposa Jezabel, quienes habían llevado a Israel a adorar a Baal. El momento más impactante fue en el Monte Carmelo, donde Elías retó a los profetas de Baal a clamar por fuego sobre un sacrificio. Mientras ellos gritaban sin respuesta, Elías oró, y el fuego de Dios descendió, consumiendo el altar y demostrando ante todo el pueblo quién era el verdadero Dios. Después de Elías vino Eliseo, su sucesor, que realizó milagros aún más numerosos. Sanó enfermos, multiplicó alimentos, resucitó muertos y mostró que la mano de Dios todavía estaba extendida sobre su pueblo, aunque éste persistiera en su rebeldía. Pero a pesar de estas manifestaciones tan claras, Israel no se volvió de corazón a Dios. Sus reyes buscaban alianzas políticas con naciones paganas, introducían ídolos en los altares y permitían la injusticia contra los pobres. Los profetas Amós y Oseas fueron enviados a advertirles que el juicio vendría si no se arrepentían. Amós clamaba contra la opresión y la corrupción, mientras que Oseas, a través de su propia vida, mostraba cómo Israel había sido como una esposa infiel que abandonaba a su esposo fiel, Dios. La historia del Reino del Norte es un relato de oportunidades desperdiciadas. Una nación que había recibido la promesa y la herencia de Abraham, Isaac y Jacob, pero que decidió caminar en caminos propios. A pesar de victorias temporales y momentos de prosperidad, la raíz de la idolatría nunca fue arrancada. La consecuencia no tardaría en llegar. Israel, endurecido y rebelde, se encaminaba hacia un juicio inevitable, la invasión de los asirios, que pondría fin a su existencia como reino independiente. Pero incluso en medio de esa historia oscura, el mensaje de los profetas dejaba claro que Dios todavía amaba a su pueblo y que su plan de redención no se detendría. 9. Judá, el reino de David. Mientras el reino del norte, Israel, se hundía cada vez más en la idolatría y la rebeldía, el reino del sur, Judá, permanecía bajo el linaje de David, con Jerusalén como su capital y el templo como su centro espiritual. Esto ya marcaba una diferencia. Aunque también tuvo reyes que se desviaron, Judá nunca perdió del todo la conexión con las promesas hechas a David y con la adoración en el templo. La historia de Judá fue una montaña rusa. Hubo reyes que caminaron en los caminos del Señor y trajeron avivamiento espiritual, y otros que introdujeron la idolatría y el pecado, llevando al pueblo a tiempos de oscuridad. Uno de los primeros reyes, Asa, trató de buscar al Señor con sinceridad. Derribó ídolos, expulsó a sacerdotes paganos y renovó el altar de Jehová. En sus días, Judá experimentó paz porque se apoyó en Dios. Más tarde, su hijo Josafat también se destacó por su fe, fortaleciendo las ciudades y enseñando la palabra de Dios al pueblo. Pero no todos siguieron ese ejemplo. Reyes como Acaz o Manasés llevaron a Judá por caminos de idolatría, levantando altares a dioses falsos, incluso dentro de Jerusalén. Manasés llegó a cometer actos terribles como sacrificar a sus propios hijos en el fuego, prácticas abominables que ofendían profundamente a Dios. Estos tiempos oscuros fueron marcados por corrupción, injusticia y la influencia de naciones paganas. Sin embargo, también hubo momentos de gran esperanza.
Uno de los reyes más recordados fue Ezequías, que confió en el Señor en medio de la amenaza del poderoso imperio asirio. Cuando el rey Sennacherib rodeó Jerusalén con un ejército inmenso, Ezequías buscó el rostro de Dios, y el profeta Isaías le aseguró que no debía temer. Esa noche, el ángel del Señor salió y destruyó a miles de soldados asirios, demostrando que la victoria dependía de Dios y no de la fuerza militar. Más tarde, otro rey, Josías, encontró el libro de la ley mientras reparaban el templo. Al escuchar las palabras de la Escritura, se conmovió profundamente y guió al pueblo en un arrepentimiento nacional. Derribó altares paganos, celebró la Pascua como no se hacía desde tiempos antiguos y renovó el pacto con Dios. Fue como un respiro de vida en medio de la decadencia. A pesar de estos momentos de fidelidad, Judá también tuvo reyes que persistieron en el mal. La idolatría nunca desapareció del todo y la injusticia social se multiplicaba. Los profetas levantaban su voz con fuerza. Jeremías lloraba por el pecado de Judá y advertía sobre la destrucción. Isaías hablaba de esperanza y juicio. Miqueas denunciaba la corrupción de los líderes. Todos recordaban al pueblo que, aunque Judá tenía la herencia de David y el templo en Jerusalén, eso no los salvaría si vivían en desobediencia. Judá fue un reino de contrastes. Reyes justos que devolvían al pueblo a Dios y reyes malvados que lo alejaban. Pero incluso en medio de esas idas y venidas, se mantenía viva la promesa que del linaje de David surgiría un rey eterno, el Mesías, que establecería un reino de justicia y paz para siempre. Así, mientras Israel en el norte caminaba hacia su destrucción sin retorno, Judá en el sur todavía tenía destellos de esperanza, aunque también se encaminaba poco a poco hacia el juicio divino si no cambiaba su corazón. 10. Los profetas como voz de Dios. En medio de reyes que se levantaban y caían, de pueblos que oscilaban entre la obediencia y la rebeldía, Dios nunca dejó a su pueblo sin dirección. Aunque Israel y Judá muchas veces se apartaban de sus caminos, el Señor levantó hombres y mujeres valientes para hablar en su nombre, los profetas. Los profetas no eran políticos, ni jueces, ni generales. Eran la voz de Dios en la tierra, enviados para denunciar el pecado, advertir sobre el juicio y al mismo tiempo anunciar esperanza. Su presencia era un recordatorio de que, aunque el pueblo se olvidara de Dios, Él nunca se olvidaba de su pueblo. En el reino del norte, Dios levantó a profetas como Elías y Eliseo, que confrontaron la idolatría de Baal y mostraron con señales y milagros que Jehová era el único Dios verdadero. Elías desafió a cientos de falsos profetas en el monte Carmelo, y Eliseo multiplicó aceite para una viuda, sanó a Naamán de su lepra y hasta resucitó muertos, todo para mostrar que la palabra de Dios tenía poder sobre la vida y la muerte. En Judá, el reino del sur, se levantaron voces como la de Isaías, quien no solo denunció el pecado, sino que también trajo una de las promesas más hermosas, el anuncio del Mesías que vendría, un siervo sufriente que traería salvación. Isaías habló a reyes y pueblos recordándoles que confiar en alianzas humanas era inútil, que solo en Dios estaba la verdadera seguridad. Jeremías, conocido como el profeta llorón, vivió en tiempos de gran decadencia espiritual. Sus mensajes eran duros, porque advertían la inminente destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia. Nadie quería escucharlo, lo despreciaron, lo golpearon, lo metieron en una cisterna, pero él no dejó de proclamar lo que Dios le mandaba. Su vida entera fue un reflejo del dolor de Dios por un pueblo rebelde. Otros profetas como Amós y Oseas fueron enviados al reino del norte. Amós, un simple pastor de ovejas, denunció con valentía la corrupción, la injusticia y la explotación de los pobres.
Oseas, por otro lado, vivió en carne propia el mensaje. Dios le mandó casarse con una mujer infiel para ilustrar cómo Israel había sido infiel a su Señor. Pero aún así, Dios seguía amándolos y deseando restaurarlos. Cada profeta era un faro en medio de la oscuridad. Algunos, como Miqueas, anunciaron que de Belén saldría un gobernante eterno. Otros, como Ezequiel, hablaron desde el exilio, viendo visiones grandiosas del trono de Dios y del futuro glorioso de Israel restaurado. La mayoría de las veces, los profetas no fueron escuchados. El pueblo endurecía su corazón, y los reyes preferían rodearse de falsos profetas que les dijeran lo que querían oír. Sin embargo, sus palabras quedaron escritas como un testimonio eterno de la fidelidad de Dios y como advertencia para todas las generaciones. El papel de los profetas fue crucial. Eran el puente entre el cielo y la tierra, los voceros del pacto, los guardianes de la fe. Y aunque muchos de ellos fueron perseguidos, rechazados y hasta asesinados, su voz nunca se apagó, porque hablaban en nombre del Dios vivo. Ellos recordaron a Israel y a Judá, y a nosotros hoy, que no hay nación ni rey que pueda sostenerse si se aparta de Dios. Sus mensajes siguen siendo actuales, llamados al arrepentimiento, advertencias contra la idolatría del corazón y promesas de esperanza que se cumplieron plenamente en Jesucristo, el profeta mayor, la palabra hecha carne. 11. La caída de Israel. El reino del norte, Israel, había nacido en rebeldía y desde sus primeros días se apartó de los caminos de Dios. Ninguno de sus reyes caminó en fidelidad. Todos perpetuaron la idolatría de Jeroboam, levantando altares falsos, adorando becerros de oro y mezclando su fe con los dioses paganos de las naciones vecinas. Durante siglos, Dios mostró paciencia. Levantó profetas como Elías, Eliseo, Amós y Oseas, quienes advirtieron con claridad: si no se vuelven al Señor, el juicio vendrá. Pero el pueblo endureció su corazón. Continuaron en injusticia, adoración a ídolos y olvido del pacto con Jehová. Finalmente, llegó el tiempo del cumplimiento de esas advertencias. En el año 722 a.C., el poderoso imperio asirio, con su ejército temido en toda la región, marchó contra Israel. Fue un golpe devastador. Samaria, la capital del reino del norte, fue sitiada durante 3 largos años. El hambre y la desesperación se apoderaron de la ciudad hasta que finalmente los muros fueron derribados. Los asirios no solo conquistaron la tierra, sino que implementaron una estrategia cruel. Deportaron a gran parte de la población a lugares lejanos y trajeron extranjeros para mezclarlos con los israelitas que quedaron. De esta forma, Israel perdió su identidad como nación. Las famosas 10 tribus perdidas de Israel desaparecieron de la historia, esparcidas entre los pueblos paganos. La caída de Israel no fue un accidente militar, ni solo una derrota política. Fue el resultado de siglos de desobediencia y rechazo a Dios. Los profetas lo habían dicho una y otra vez. Si abandonan al Señor, serán arrancados de la tierra que Él les dio. Y así ocurrió. Imagina la tristeza de ver ciudades destruidas, familias separadas, templos paganos levantados en la tierra que debía estar consagrada al Señor. Lo que había comenzado con promesas gloriosas a Abraham, Isaac y Jacob parecía desvanecerse entre cenizas y cadenas de esclavitud. Pero incluso en medio de esa tragedia, el mensaje de Dios seguía claro. El juicio nunca era el fin definitivo. A través de los profetas, Dios hablaba de restauración futura, de un remanente fiel, de un día en que volvería a reunir a su pueblo. La caída de Israel era dolorosa, pero también era una lección eterna para todas las generaciones. Cuando un pueblo se aparta de Dios, pierde su fuerza, pero cuando se mantiene fiel, Él es su defensor y salvador. Así, el reino del norte desapareció de la historia, pero la voz de los profetas seguía resonando,
recordando que el plan de Dios no se había detenido. El reino del sur, Judá, aún permanecía en pie, aunque también caminaba hacia un destino semejante si no se arrepentía. Antes de seguir con esta parte tan importante de la historia, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber dado me gusta a este video. Eso nos ayuda a que más personas puedan conocer estas verdades bíblicas. Y escribe en los comentarios la frase, la palabra de Dios me fortalece. Escríbelo y repítelo, porque cada comentario hace que este mensaje llegue a muchos más corazones. 12. La caída de Judá. Después de la desaparición del reino del norte, muchos en Judá pensaban, eso nunca nos pasará a nosotros. Tenemos Jerusalén, tenemos el templo y somos descendientes de David. Pero se equivocaban. La fidelidad a Dios no se garantiza con un nombre ni con un edificio, sino con la obediencia del corazón. Durante algunos reinados, Judá experimentó momentos de fidelidad. Reyes como Ezequías y Josías habían devuelto al pueblo al Señor, derribando ídolos y celebrando nuevamente la Pascua. Pero esas reformas fueron temporales. Tras sus muertes, el pueblo volvió rápidamente a la idolatría, a la corrupción y a la injusticia. Se levantaron reyes como Joaquim y Sedequías que hicieron lo malo ante los ojos de Dios y no escucharon a los profetas. Uno de esos profetas fue Jeremías, conocido como el profeta llorón. Día tras día advirtió, si no se arrepienten, vendrá destrucción desde el norte. Pero en lugar de escuchar, los líderes lo despreciaron, lo metieron en prisión y hasta lo arrojaron a una cisterna. El pueblo confiaba en palabras falsas, repitiendo, el templo de Jehová está aquí, no caeremos. Sin embargo, su corazón estaba lejos de Dios. Finalmente, en el año 586 a.C., la amenaza se volvió realidad. El poderoso imperio de Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor, sitió Jerusalén. Fue un asedio terrible que duró meses. El hambre consumió a la ciudad. Los niños lloraban sin consuelo. Las calles se llenaban de desesperación. Los muros que parecían inexpugnables comenzaron a ceder. Cuando el ejército babilónico entró, la destrucción fue total. El templo de Salomón, aquel lugar glorioso donde había descendido la presencia de Dios, fue incendiado y reducido a cenizas. Los tesoros sagrados fueron saqueados y llevados a Babilonia. Las murallas de Jerusalén fueron derribadas y la ciudad quedó en ruinas. La tragedia no terminó ahí. Miles de hombres, mujeres y niños fueron encadenados y llevados como esclavos a tierras extranjeras. El pueblo de Judá, que había confiado en su linaje y en su templo, ahora caminaba humillado hacia el exilio, lejos de su tierra prometida. El dolor era inmenso. El libro de Lamentaciones refleja ese sufrimiento. Calles vacías, sacerdotes llorando, ancianos sentados en el polvo, jóvenes marchando cautivos. Todo lo que parecía eterno se había derrumbado en un solo golpe. Pero incluso en medio de ese juicio, la fidelidad de Dios no se apagó. A través de Jeremías, el Señor había prometido, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. La caída de Judá no era el final, sino una disciplina para traerlos de nuevo al pacto. El exilio fue el recordatorio más fuerte de que sin obediencia no hay protección. Judá había caído, pero el propósito de Dios seguía vivo. Un día volverían a su tierra y de la casa de David nacería el Mesías, aquel que reinaría no desde un trono de piedra, sino desde el corazón de los hombres y para siempre. 13. El exilio en Babilonia. El día que Jerusalén cayó en manos de Babilonia, quedó grabado como una de las tragedias más grandes en la historia del pueblo de Dios. Las puertas fueron derribadas, el templo reducido a cenizas y las murallas destruidas.
Miles de hombres, mujeres y niños fueron encadenados y obligados a caminar largas jornadas hacia una tierra lejana. Babilonia, el corazón del imperio más poderoso de aquel tiempo. El viaje fue humillante. El pueblo que antes había celebrado victorias bajo David y Salomón ahora marchaba como prisionero, con lágrimas en los ojos y preguntas en el corazón. ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Dónde está nuestro Dios? Los salmos reflejan ese dolor. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En esa tierra extraña, rodeados de templos a dioses paganos, los judíos enfrentaron una crisis de identidad. Ya no tenían un rey en el trono, ya no tenían un templo donde ofrecer sacrificios, ni sacerdotes que intercedieran por ellos. Todo lo que conocían había desaparecido. ¿Cómo adorar al Señor en medio de una nación extranjera? Sin embargo, allí, en el exilio, Dios mostró que su presencia no estaba limitada a un edificio ni a una ciudad. Levantó hombres fieles que se convirtieron en ejemplos de resistencia espiritual. Uno de ellos fue Daniel, llevado joven al palacio de Nabucodonosor. A pesar de estar rodeado de lujos y presiones, se mantuvo firme y decidió no contaminarse con la comida ni con las costumbres paganas. Fue exaltado por Dios, interpretando sueños y visiones, y llegó a ser uno de los hombres más influyentes en Babilonia sin perder nunca su fidelidad al Señor. Junto a él, sus amigos Ananías, Misael y Azarías, más conocidos como Sadrach, Mesac y Abed-nego, se negaron a inclinarse ante la estatua de oro del rey. Su fe los llevó a ser arrojados a un horno de fuego ardiente, pero allí ocurrió el milagro. Caminaron entre las llamas sin quemarse, acompañados por un cuarto personaje con apariencia divina. Fue un testimonio poderoso de que el Dios de Israel seguía con ellos, incluso en tierra extranjera. El profeta Ezequiel, también en el exilio, tuvo visiones impresionantes. Vio la gloria de Dios levantarse del templo destruido y manifestarse incluso en Babilonia, mostrando que el Señor no estaba limitado por fronteras. Sus palabras fortalecieron al pueblo. Aunque estaban cautivos, Dios todavía tenía un plan de restauración. El exilio no fue solo un castigo, fue una escuela. Allí, el pueblo aprendió que la fe no depende de un lugar físico, sino de la obediencia y la confianza en Dios. En medio de la tristeza, comenzaron a valorar las Escrituras, a reunirse en sinagogas y a transmitir su identidad a las nuevas generaciones, para que nunca olvidaran quiénes eran ni a quién servían. Aunque los babilonios pensaban que habían derrotado al Dios de Israel al destruir su templo, en realidad el Señor estaba cumpliendo lo que había anunciado por los profetas. Y al mismo tiempo, estaba preparando el corazón de su pueblo para un regreso glorioso. El exilio fue una etapa oscura, sí, pero también fue el escenario donde brilló la fidelidad de unos pocos y donde se sembró la esperanza de un futuro en el que Dios levantaría nuevamente a su nación. Un futuro que se cumpliría cuando, bajo el imperio persa, llegara el decreto que permitiría al pueblo regresar a su tierra. 14. El regreso y la esperanza. El exilio en Babilonia había sido largo y doloroso. El pueblo llevaba casi 70 años viviendo en tierra extranjera, recordando con nostalgia a Jerusalén y clamando a Dios por misericordia. Muchos habían nacido ya en cautiverio, sin conocer siquiera la tierra prometida. Sin embargo, la palabra de Dios nunca falla. A través del profeta Jeremías, el Señor había prometido que después de 70 años de cautiverio, Él traería de vuelta a su pueblo, y así ocurrió. Dios, que mueve el corazón de los reyes, levantó a Ciro, rey de Persia, quien derrotó a Babilonia y emitió un decreto sorprendente. El Señor, Dios de los cielos, me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén. Todo aquel que sea de su pueblo, que suba,
y que Jehová su Dios esté con él. Este anuncio fue un milagro en sí mismo. Un rey extranjero que no pertenecía a Israel se convirtió en instrumento de Dios para restaurar a su pueblo. Con ese decreto comenzó el regreso. Miles de judíos emprendieron el largo viaje de regreso a Jerusalén, cargando consigo lo poco que tenían, pero llenos de esperanza. No fue fácil. El camino era arduo y al llegar lo que encontraron fue desolador. La ciudad estaba en ruinas, el templo reducido a cenizas y las murallas derribadas. Parecía imposible volver a levantar lo que había sido destruido. Pero allí comenzó una nueva etapa. Bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, pusieron el fundamento del segundo templo. El profeta Ageo los animaba diciendo: «La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera». Aunque los ancianos lloraban al recordar la magnificencia del templo de Salomón, Dios prometía que no se trataba de oro ni de piedras, sino de su presencia que volvería a habitar entre ellos. Más tarde, bajo la guía de Esdras, se renovó la enseñanza de la ley. El pueblo se reunió y, al escuchar la lectura de la palabra de Dios, comenzaron a llorar, reconociendo sus pecados y renovando el pacto con el Señor. No era solo una reconstrucción de edificios, era una reconstrucción espiritual. Y con Nehemías, Dios levantó un líder valiente para reconstruir las murallas de Jerusalén. A pesar de la oposición de los enemigos que se burlaban y amenazaban con atacar, el pueblo trabajaba con una mano en la obra y la otra sosteniendo la espada. En solo 52 días lograron levantar los muros, un milagro que mostraba la mano poderosa de Dios sobre ellos. El regreso del exilio fue más que un retorno físico. Fue un renacer de la identidad del pueblo de Dios. Era como si el Señor les estuviera diciendo: «No los he olvidado, mis promesas siguen en pie y mi plan de redención continúa». Aunque nunca volvieron a tener la gloria política de los tiempos de David y Salomón, su esperanza ya no estaba en un reino humano, sino en la promesa del Mesías que habría de venir. Los profetas anunciaban que de esa tierra restaurada surgiría el Salvador, un rey eterno que establecería un reino de justicia y paz para siempre. Así, entre ruinas levantadas, pactos renovados y la fe encendida nuevamente, el pueblo de Judá descubrió que la verdadera esperanza no está en muros ni en templos de piedra, sino en las promesas firmes del Dios que nunca abandona a los suyos. 15. La promesa de un rey eterno. Después del regreso del exilio, el pueblo de Judá volvió a levantar su ciudad, sus muros y su templo. Sin embargo, algo faltaba. Ya no había un rey en el trono de Jerusalén, no había esplendor como en los días de David o Salomón, y la gloria del segundo templo no se comparaba con la magnificencia del primero. El pueblo vivía bajo el dominio de imperios extranjeros, primero Persia, luego Grecia y finalmente Roma. Parecía que las promesas de Dios habían quedado suspendidas en el aire. Pero en medio de esa incertidumbre, los profetas recordaban una verdad poderosa. Dios había hecho un pacto eterno con David. Le había prometido que de su descendencia se levantaría un rey cuyo trono no tendría fin. Isaías lo había anunciado siglos antes, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. El pueblo esperaba a ese rey, al Mesías, al ungido de Dios que vendría a restaurar no solo a Israel y Judá, sino a todas las naciones. Esta esperanza se transmitía de generación en generación, en cada sinagoga, en cada oración, en cada corazón que anhelaba la redención. Y en el momento perfecto, esa promesa se cumplió. En un pesebre humilde en Belén, la ciudad de David, nació Jesús, descendiente de David por linaje,
pero mucho más que un rey humano. Era el Hijo de Dios hecho carne. Los ángeles anunciaron su nacimiento a pastores, diciendo: «Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor». Jesús no vino con ejércitos ni con coronas de oro. Su reino no era de este mundo. Vino a sanar enfermos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar el perdón de los pecados. Fue el cumplimiento de todas las promesas hechas a Abraham, a Moisés, a David y a los profetas. Él era el verdadero rey que uniría a Israel y Judá, no con espadas, sino con amor eterno y con la reconciliación entre Dios y los hombres. En la cruz, Jesús cargó el pecado de la humanidad y con su resurrección inauguró un reino que no conoce fronteras ni limitaciones. Ese reino sigue avanzando hasta hoy, en los corazones de todos aquellos que creen en él. La historia de Israel y Judá, con todas sus divisiones, caídas y exilios, no terminó en la derrota. Todo estaba preparando el escenario para la llegada del Rey Eterno, aquel que reinaría no por unos años, sino por la eternidad. Y ese Rey es Jesús, el Mesías prometido, el León de la tribu de Judá, el descendiente de David, el Señor de señores y Rey de reyes. Así, la promesa sigue viva. Un día, Jesús volverá en gloria, y entonces todo ojo le verá. Su reino será establecido plenamente, y toda rodilla se doblará ante él. La historia de Israel y Judá nos recuerda que aunque los hombres fallen, las promesas de Dios jamás fallan. El Rey Eterno ya vino, y pronto volverá, y cuando lo haga, su reino no tendrá fin. La historia de Israel y Judá nos muestra que la división no fue solo política o territorial, fue espiritual. Un pueblo que había sido testigo de milagros, que conocía la voz de Dios, terminó roto por el orgullo, la idolatría y la desobediencia. Y esa ruptura trajo dolor, guerras, exilio y lágrimas. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo en nuestra vida? Cuando dejamos que el orgullo gobierne, cuando preferimos seguir nuestros propios caminos en lugar de escuchar la voz de Dios, nuestro corazón también se divide. Vivimos fragmentados entre la fe y el miedo, entre lo que queremos y lo que sabemos que debemos hacer. Y esa división interior duele, desgasta y nos aleja de la paz que tanto necesitamos. Pero aquí está la buena noticia. Así como Dios no abandonó a Israel y Judá, tampoco nos abandona a nosotros. Aunque el pueblo fue infiel, Dios siguió siendo fiel. En medio del dolor, levantó profetas que anunciaron esperanza y finalmente envió al Rey Eterno, Jesús, para restaurar no solo a Israel y Judá, sino también a cada corazón dividido. La solución no está en volver a ser fuertes por nosotros mismos, ni en reconstruir muros humanos, sino en rendirnos al Rey que une lo que estaba separado. Jesús vino para traer unidad, para sanar nuestras divisiones y para establecer un reino que no depende de ejércitos, sino de la justicia, la paz y el amor eterno de Dios. La división cambió la Biblia para siempre, sí, pero también abrió el camino para el mayor acto de restauración de la historia. Porque donde hubo ruptura, Dios sembró esperanza, y esa misma esperanza está disponible hoy para ti. Hemos llegado al final de esta historia, pero el aprendizaje continúa. Antes de irte, revisa si ya estás suscrito al canal y activa la campanita para no perderte las próximas enseñanzas. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque alguien que amas necesita escuchar esta palabra hoy. Y déjame en los comentarios la frase: Dios une lo que el hombre divide. Escríbelo y repítelo, porque tu comentario puede ser la semilla que transforme otra vida.